Bienvenidos a En Confianza con Pris. Hola y bienvenidos a En Confianza con Pris, su anfitriona Pris. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios su comentario y su me gusta. El día de hoy vamos a hablar de John Lennon, ¿sí? Así como lo estás escuchando, de John Lennon. Muchos nos preguntábamos, ¿no? De ese tipo loco, el asesino solitario, el fanático de John Lennon que lo pumpuñó afuera del Dakota. Esa es la historia oficial. Díganme si no. Pues resulta que ha salido nueva información hoy 2026. Se dice que un agente de esos de los que están en Isra, del MSSAD, confesó en su lecho de muerte que pues Isra le dio cuello a John Lennon. Y sí, pues era de esperarse. Digo, él era una persona muy seguida y pues un peligro, ¿no? Ahí está, ¿eh? Ahora sí que yo no lo estoy inventando. Y dice lo siguiente: un agente de esa corporación ha confesado su participación en que le quitaron la vida a John Lennon en 1980 como parte de una operación conjunta de agencias para proteger la red de PDF y chantajes de la élite. Según él, para 1980, Lennon se había convertido en un lastre, ¿sí? Acuérdense de que se metió debajo de la cama y paren la guerra y sus canciones muy contestatarias, y sí estaba generando mucha molestia. Eso cualquiera lo entiende, ¿no? Y esto era para personas que operaban muy por encima del gobierno, las discográficas y las agencias de inteligencia. Detrás de todo lo que se ve de el glamour de la industria del entretenimiento global, Lennon descubrió algo muy feo: una red oculta basada en el chantaje, la corrupción y secretos lo suficientemente poderosos como para derrocar imperios. Guardaba archivos, nombres, grabaciones, pruebas y, según archivos del FBI, se estaba preparando para hacer revelaciones. Fue entonces cuando comenzó la operación conjunta entre la Corporación de las Tres Letras de Hubert y el MOSSAD. La historia oficial: un solitario y perturbado participante, ya lo hemos platicado al principio de este video, del programa MK Ultra, fue elegido como chivo expiatorio perfecto, manipulado psicológicamente y programado para interpretar un papel que apenas comprendía. Nueva York se convierte en el escenario, el edificio Dakota, en el último lugar que se le ve a Lennon con vida. Y una fría noche de diciembre. Y bueno, ante todo el planeta resonó su fallecimiento. Oficialmente el caso se cerró en cuestión de horas, pero décadas después, un agente de inteligencia que pues ya también estaba por estirar la pata, hace una última confesión, y cuando pues escuchas lo que tuvo que decir, finalmente vamos a entender por qué tuvieron que írsele en contra con tanta rapidez y así como se le fueron. En la misma semana en que Isra
acogió a más presuntos PDF en virtud de su ley de derecho de retorno, y el Knesset de Israel dio un paso para legalizar la PDF como una práctica cultural judía protegida. Mientras Benjamín Netanyahu manipuló a los estadounidenses para que financiaran a Israel para siempre. Algo enorme caía en el aire. Otro informante de esa corporación ha revelado una confesión impactante y afirma que John Lennon no solo lo ultimaron, sino que lo silenciaron por acercarse a esa verdad tan fea. Para que vean desde cuándo está la PDF. Pero antes de esa confesión, pues vamos a 1966. Y bueno, ¿saben ustedes que hubo una portada muy controversial de los Beatles que la tuvieron que editar? Fue todo un escándalo, porque era la portada de Capitol Records. No la puedo enseñar aquí, ustedes búsquenla por internet y se va a dar cuenta de lo atroz que era esa portada. Los Beatles estaban vestidos de batones blancos, y entonces había pedazos como de carne de carnicería y muñecos que simulaban babies o liliputes. Y esa portada es muy controversial, que de hecho la tuvieron que cambiar porque decían, ¿cómo los Beatles hacen esa portada? Les digo, yo no la puedo enseñar aquí, pero más o menos se las describí. Y entonces dicen, una protesta. Y como cuando sale esta portada, las discográficas destrozaban sus álbumes. Pero los que estaban muy adentro sabían en realidad que se trataba algo muy oscuro. Y claro, hoy si vemos esa portada decimos, claro, ya con los archivos de Epstein tienes un panorama claro de esa portada de los Beatles. Y bueno, era un mensaje velado y lo que se veía detrás del telón, que esa portada se denominó Butchers, como de carniceros. Y esa portada pues verdaderamente se quitó del camino por el escándalo surgido en aquella época. Y bueno, ahí ellos estaban mandando, no los Beatles, pero sí las personas detrás, lo que hacían. Y bueno, pues claro, vertirlo con el grupo más famoso de la época. Proteger a los niños de los depredadores que ostentaban el poder sobre la humanidad se convirtió en una obsesión para Lennon. Su investigación alertó a las autoridades, quienes lo sometieron a un perfil psicológico durante años antes de que estos reptiles decidieran decir, va a cantar, cuando ocurrió exactamente como siempre. Nos vertieron la historia ficticia de El Solitario, el que estaba en contra y que era un obsesivo fan de Lennon. Hay gente que yo siempre he sospechado que es así, una MK Ultra. Empezando por Charles Manson, que de hecho en las netas de Pris vertimos un documental donde se habla de esa teoría de conspiración de que Charles Manson pudo haber sido un MK Ultra, y yo lo comenté. Muy buen documental. Lee Harvey Oswald y Jack Ruby, Sirhan Sirhan, Theo Kaczynski
Timothy McVeigh, Tyler Robinson, y es el mismo patrón. Los lobos solitarios que no encajan en esta sociedad. Hombres que estaban muy cerca de manera muy convenenciera y con unas historias bastante perturbadoras y extrañas. Y bueno, convenientemente pues en contra, ¿no?, de estos personajes. El candidato de Manchuria, que les he comentado, esta película de Frank Sinatra, véala. De veras no tiene desperdicio y usted va a entender que es el MK Ultra. Mark David Chapman encajaba en ese perfil. Tras lo que sucedió con Lennon, se mostró ausente y diferente en lugar de huir, y se sentó tranquilamente fuera del edificio Dakota y comenzó a leer. El guardián entre el seteno mientras la policía lo empezaba a rodear. El libro no era solo una obsesión, sino un detonante, una instrucción en la cual él debería hacer lo que tenía que hacer, que es una clave psicológica vinculada a experimentos secretos de control mental relacionados con el MK. Chapman también hizo declaraciones bastante contradictorias. Reportó episodios de disociación y reveló que se sentía como un don nadie, controlado por algo superior a él. Y no estaba equivocado. La versión de los hechos que presentó la fiscalía, aceptada por los tribunales, sostenía que Chapman pomponeó 5 veces, 4 de las cuales pues le dieron a Lennon por la espalda. Esta versión ahora parece estar plagada de bastantes contradicciones. La versión oficial sobre el fallecimiento de Lennon se va desmoronando poco a poco al examinarla de forma detallada. Según los informes, el personal médico que atendió a Lennon describió que tenía, pues sí, heridas que le habían, pues, pomponeado de cerca y desde el frente, y no desde 25 yardas, de donde se encontraba supuesta y alegadamente Mark David Chapman. Mark David Chapman no fue mucho menos el primer candidato manipulado de la historia. Si nos vamos al pasado, está plagado de ellos, hombres, títeres, que fueron manipulados, los lunáticos solitarios, que de alguna manera siempre impulsaban la agenda correcta. Vamos a preguntarnos, ¿a quiénes les servían realmente? ¿Quién se beneficiaba en cada ocasión? Y bueno, ninguno se atrevía a imaginar ni a cuestionar. Todo lo que nos contaba pues era la verdad, ¿no? No solo es posible e innegable, los patrones están ahí, claros, consistentes e imposibles de ignorar. Para cualquiera que esté dispuesto a observarnos, Lennon sí vio esos patrones cuando la mayoría miraba hacia otro lado, ató cabos y empezó a alzar la voz, y esa comprensión le costó lo inimaginable. Para aquellos que les cuesta aceptar la existencia de que hay una red PDF de élite, vamos a ir un poquito más allá. Estamos hablando de una camarilla gobernante que ha controlado a la humanidad durante, no una, bastantes veces. Y es una red ancestral que aún practica lo mismo. Y es desde la era de Babilonia y de Mesopotamia. O sea, ¿ustedes creen que este tipo de esculturas son normales? Yo nomás se los pregunto. Este tipo de obras de arte y siempre se habla de los liliputes, de los rituales, de los ritos que hacen de líquido rojo. Y ahora les van cambiando todo el nombre. Si esto ya es demasiado extremo,
échale una miradita a la Biblia. Échate un clavado al Antiguo Testamento. Que verdaderamente también desinforman, en decir que obviamente es un Dios bueno y un Dios malo. ¿No te ha dado la cabecita para investigar la cultura sumeria? Enlil y Enlil. La ingeniería del ser humano. Dos dioses. Un híbrido que era Jesús. Y el reptiliano que aparece en el Antiguo Testamento. Son los mismos. Que han hecho barbaridad y media con quien se revela. Y bueno, a dioses falsos hacer estos rituales. Bueno, ya hemos hablado de Jeffrey Epstein y su red, embarrado Woody Allen, el señor Ellen DeGeneres, el actor Leonardo DiCaprio. Y bueno, esta es una prueba. De lo que se encuentra en los archivos. O sea, así o más. Son los que ostentan el poder y fueron los que quitaron del camino tanto a Michael Jackson como a Chester Bennington, a Chris Cornell, a Avicii, a este DJ, a Anne Hage, a Anthony Bourdain, y así podemos armar una lista grande, a Prince, ahí. Y todos estos involucrados con los liliputes y la PDF. Y bueno, John no fue el primero, que le dijeron, calladito te ves más bonito, y pues lo mandaron callar. Si vas investigando, vas a ver muchas más cosas que no te van a gustar. Ahí. Entonces, pues, esto se pone más chimenguenchón y más interesante. Y bueno, gente bonita, me voy despidiendo. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye bye.